Hola, hola, sean todas y todos muy bienvenidos a estos diálogos de cine del FIC Viña en su 33ª edición que organiza la Municipalidad de Viña del Mar en conjunto con la Universidad de Valparaíso. Estamos hoy en un ciclo de conversaciones en torno a la obra de Sergio Navarro, cineasta, pensador académico y director y fundador de nuestra querida Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso. Hoy vamos a conversar con Gonzalo Duque, quien es una persona muy cercana a nuestro querido Sergio. Él lo conoció básicamente porque es su cuñado, pero en los 80 trabajan juntos en distintos proyectos de documental, de filmación y de edición a través de una productora, una ONG que ellos crearon que se llama ECO. Y Gonzalo estudia filosofía, pero se acerca al audiovisual justamente por la cercanía con Sergio Navarro. Hoy vamos a conversar junto a Gonzalo a propósito de su relación con Sergio, por supuesto, y de la creación y realización de Caminito al Cielo, uno de los documentales más importantes del colectivo Huastica, en que Sergio dirige y que es sumamente interesante y visitado por antropólogos, por cineastas, por sociólogos, por el retrato que hace de un grupo de jóvenes marginales en la periferia de Santiago. Así que seas muy bienvenido, Gonzalo, a esta conversación. Vamos a tratar de exprimir un poco ahí tu conocimiento de Sergio, de la obra y por supuesto de lo que ustedes hicieron juntos. Hola Rodrigo, sí, pues muchas gracias y encantado de poder participar en esta suerte de homenaje a Sergio. Bienvenido. Bueno, partamos. Lo primero es cuéntanos cómo es que conoces a Sergio Navarro y comienzas a trabajar en el audiovisual. Como me contabas ahí en la trastienda, tú no provienes del audiovisual propiamente tal. Claro, no, yo provengo de otro lado, yo estudié filosofía a finales de los 70, principios de los 80, hasta que no quisieron contar más con mi presencia en la Universidad Católica, tiempos convulsos, y, y el año 85 Sergio vuelve del exilio con un proyecto audiovisual que él insertó en una ONG que existía, que se llamaba ECO, de Educación y Comunicaciones, que era fundamentalmente educación popular, y, esta ONG. Y Sergio me invita a participar porque el proyecto consistía en montar una sala de edición y tener algunos elementos para poder grabar algunos documentales, pero centrado principalmente en la edición porque no había editora en ese tiempo VHS. Yo creo que debe ser de las primeras o la primera que llegó a Chile y se ofreció para editar muchos materiales que habían grabado, si no editados, de organizaciones populares de todo tipo, sindicales, de religiosidad popular, comunitarias, poblacionales. Entonces se ofreció esta editora para empezar a darle cuerpo a estos materiales que estaban grabados pero no editados. Así que ese fue como el centro de formar esa productora al interior de una ONG de educación. Claro, que era ECO. ECO, claro. Y ahí ustedes comienzan a producir, a trabajar y me gustaría saber cómo es que crean el colectivo, ¿no? Este colectivo del Cabo Ástica, Claro, ¿por qué surge y cómo comienza a funcionar? en rigor el colectivo nace a propósito del documental que hicimos con don Manuel Astica Fuentes, poeta, periodista de Valparaíso y que además fue uno de los cabecillas de la insurrección de la Armada en el año 31 y que nosotros salimos a buscar con el grupo, con Sergio Navarro, Vicente Parrini y otros dos personas que empezamos a buscar a este personaje, hicimos un documental con él 2 años, lo encontramos en un bar, de hecho, don Manuel, y de hecho íbamos grabando cuando lo encontramos, yo iba grabando, y quedó en el documental ese momento, y bueno, y ahí hicimos una amistad muy grande con don Manuel, tuvimos más de un año y medio, yendo a grabar, conversando de todo, de lo que salió el documental de las armas,
y de las letras, y nace el colectivo que le pusimos en honor a don Manuel, que nos dejó muy impactados por su notable vida. Le pusimos colectivo del Cáustica, ahí nace el colectivo, que empezamos a hacer otros trabajos después, bueno, con Jorge Telier y algunas otras producciones en que se incorporaron otras personas. ¿Y el colectivo quiénes lo conformaban para que quede ahí en el registro? Bueno, Sergio Navarro, Ricardo Carrasco, Vicente Parrini, yo y Felipe Tirado, que fue un quinto que era un profesor que después no participó mucho, venía como más de, de afuera y quedamos esos cuatro en realidad. Los que hicimos en los varios videos y varias películas en ese tiempo. Vicente Parrini, Ricardo Carrasco, Sergio Navarro y yo. ¿Y cómo era la dinámica de trabajo, de creación? ¿Dirigía uno, hacía cámara otro? ¿Cómo? Porque trabajar en colectivo no es sencillo, tiene una poética entretenida, interesante, pero hay que ir poniéndose de acuerdo, hay que ir decidiendo. ¿Cómo era la dinámica del Caóstica? Claro, en realidad los que teníamos un poco más de conocimiento de técnico éramos Ricardo Carrasco, yo y Sergio Navarro. Vicente era periodista, pero en realidad estábamos todos aprendiendo, porque conocimiento técnico era bien básico lo que teníamos. Entonces yo creo que era tal el entusiasmo que teníamos que fue más fácil trabajar en lo colectivo, porque era muy bonito lo que estábamos haciendo, sobre todo con don Manuel Astica, que en realidad lo encontramos. Entonces la cámara la hacía yo y Farfán. Vicente era Parrini era el periodista, era el preguntador, que extraordinario preguntador. Entonces se fue dando naturalmente. Sergio también me dirigía alguna escena que era el como que más conocimiento tenía de cine, ¿no? Los demás éramos todos noveles de 25, 26 años que estábamos aprendiendo. Sergio ya tenía un carrete más largo y se dio muy bien ese trabajo. Éramos un equipo que estábamos todos tan felices haciendo, además en el medio de de una de las partes más duras de la dictadura, que nos hacía más fuertes en lo que estábamos haciendo, digamos, porque el enemigo estaba tan claro, tan evidente, que en realidad nos interesaba sobre todo contar historias que iban a perderse, como esta de don Manuel Astica, que ya tenía 80 años, yo creo, cuando lo conocimos, y una historia tan rica de vida, de poesía, del trabajo periodismo y lo que realizó él en la insurrección de la Armada como cabecilla. En realidad eso era una motivación tan grande que cualquier otra cosa que pudiera hacer más complejo una realización colectiva, como dices tú, quedaba como en segundo plano. Estábamos felices, íbamos a grabar felices, todos apoyábamos, se daba un trabajo notable, además con medios técnicos básicos. Era una cámara VHS con un grabador VHS que se nos echó a perder varias veces, que el mismo Valparaíso en una radio nos trataban de arreglarlo. Se dio una situación muy, muy única en ese momento, entonces fue un trabajo muy colectivo de verdad. Y en ese contexto, antes de entrar a Caminito al Cielo, tú mencionas el contexto social que se vivía ahí, ¿no? Trabajar en plena dictadura, estamos hablando de los años 80, ¿no? Sí, eso fue 86, 7, lo de don Manuel Astica, Últimos sí. estertores de la dictadura. ¿Cómo era ese contexto, trabajar ahí? Era complejo porque habían miedos. De hecho, por ejemplo, cuando conocimos a don Manuel, que como te dije, lo conocimos entrando a un bar con una cámara grabando. Ya en esa época era bien raro que entraran tres sujetos con una cámara grabando, era sospechoso de partida, que podía ser de cualquier lado, digamos. Y de hecho, Manuel al principio no nos pescó mucho y tenía miedo, o sea, había persecuciones, era bien pero con el tiempo nos se fue dando cuenta y nosotros y fuimos conociéndolo más y él conociéndonos a nosotros sobre todo, y se empezó a dar una confianza que terminó en un gran abrazo después de un año y medio, que fue muy bonito. O sea, la confianza era difícil, pero nosotros a esa edad también hemos aventurado, no nos importaba mucho lo que nos pudiese pasar.
se nos dieron, por ejemplo, en el Cinzano, hay una escena porque conocimos a un marino que estaba curado, y empezamos a conversar con él, y él era amigo de Merino y de Astica. Entonces le proponíamos una junta y el marino salía de su curadera y decía, no, prefiero que no una junta. Nosotros éramos bien osados, pues yo creo que por la edad, y no nos importaba mucho lo que pudiese ocurrir, que en realidad era una época bien difícil. Entonces no estábamos lanzados, además lanzados sin pretensión alguna, porque como no conocíamos mucho el medio, tampoco teníamos proyección de terminar un documental para un festival o para la televisión, era imposible, no había ninguna posibilidad. De hecho, este de las armas y las letras lo intentamos postular a un festival de videoarte que había, que esto no era videoarte, que era lo único que había en el Instituto Chileno Francés de acá, y no pasó la censura, porque todos los videos, antes de poder participar en ese festival, como en todos lados, tenía que pasar la censura. Y obviamente no pasó la censura si un recuerdo de la historia de la insurrección de la Armada. Entonces, Sí, no fue pudimos. pegándole en las canillas directamente a la dictadura. Directamente, Oye, claro. tenemos que verlo y juntarnos a verlo. Yo te invito desde ya a la Escuela de Cine y a los integrantes del colectivo a que presentemos ese corto documental. Yo creo que en el tercer año que tenemos un taller de territorio que es medio cercano a la antropología en algún sentido, y a esas metodologías que duran harto tiempo, podríamos verlo. Pero Yo vamos feliz. a Camino al Cielo, que es lo que nos Vamos. convoca. Cuéntanos cómo es que, bueno, parten de las armas y las letras, y Uh-huh. luego al otro año, ¿no? Entre el El, 88, no, el Caminito al Cielo, ¿en qué año lo hacen? El yo creo que 89. 88 se termina el 89. Ahora estaba mirando, porque yo tampoco me acordaba tan preciso, ¿Cómo mirando los surge créditos. esta idea de ir a trabajar a esta población con estos jóvenes y cómo van partiendo? Bueno, en realidad fue una petición que llegó desde fuera a ECO, a nosotros, a la ONG, de un antropólogo, yo creo que es Alejandro Elton, que trabajaba en un programa de salud en un consultorio en Conchalí, en la comuna de Conchalí. Y nos cuentan, hay un grupo de jóvenes que se agrupan en un taller que se llama La Ventana, de jóvenes marginales, en esa misma época de Conchalí, y que nos proponía hacer un documental de contar su historia, porque él la encontraba muy notable, Alejandro, y nos sumamos inmediatamente, nos subimos arriba del carro con Sergio. Ese no fue precisamente del colectivo El Cabo Aztica, ¿ya? Porque fue de ECO, Fue de precisamente, eco, ya. claro. Y ahí trabajamos yo y Sergio fundamentalmente, Ricardo Carrasco también, que trabajaba como desde fuera, nos apoyaba en algunas cosas. Y, y fundamentalmente fue con Alejandro Elton y Luciana Sanfurgo, Ok. eh, que venían ellos trabajaban en este programa de salud en el consultorio de Conchalí y nos propusieron la idea. Pues nosotros nos subimos inmediatamente a la idea, al carro, y empezamos a conocer a este grupo de jóvenes en la Pincoya. Y estuvimos mucho tiempo, cerca de un año o más de un año, yo ya me pierdo, yendo a grabar periódicamente en el día, porque en la noche nos tenían prohibido entrar, porque era muy peligroso, y a conocer el trabajo que desarrollaban este taller, este grupo, y sus historias de vida, que eran bien notables, que nos fuimos encontrando con un mundo, como tú dices, que en ese momento no era absolutamente desconocido y que estaba escondido, digamos, y no se mostraba, y que tenía una fuerza notable. Entonces nos fuimos conociendo a los cabros y grabando historias y sus historias de vida. Y también era un documental que era muy difícil mostrar en ninguna parte en ese tiempo, pero empezó a mostrarse solo de alguna manera. Yo creo que Escuela de Antropología, no sé si en la Chile, pero hasta en las comisarías. Mira, uno de los muchachos, que era él, el Charra, se llamaba, hizo el servicio militar 2 o 3 años después, y ¿Ya?
y los tenientes y todos le decían, ah, sí que eres actor, le decían, ¿ah? Además eres actor. O sea, se vio por debajo en muchos lados sin habernoslo propuesto y sin organizar nada. Se mostró mucho, pero por debajo. Tuvo una incidencia en ese tiempo. Oye, y a propósito de estas metodologías de la antropología, ¿cuánto tiempo previo a tener como una idea, ¿no? O un guión? Ahí hay algo como que conversábamos el otro día en una clase en que invitamos a una antropóloga, una psicóloga y antropóloga, y ella decía, sin guión, ¿no? No, no al guión, porque el guión nos lleva a tener una cosa como prejuiciada de el grupo con el cual estamos trabajando. Entonces, decía ir, estar, mirar, conversar, conocer, y se va a ir dando, y en algún momento irá a aparecer lo que hay que filmar, lo que hay que grabar. ¿Cómo es esa cosa con el guión? ¿Cómo era ahí en Caminito al Cielo? Eh, Era un poco así, ¿ah? Porque yo también veo el documental, que es lo que yo he hecho por lo menos siempre más como una mirada, más que una preparación, a diferencia de la ficción, que uno sale todo de la cabeza y tenéis que más o menos dibujar la historia que va a hacer. Aquí había mucho trabajo de observación y por dónde te va llevando la historia. En el fondo lo veíamos como nosotros estábamos mirando desde afuera y tener un punto de vista más que un guión, es un punto de vista, cómo nos paramos. Y nos parábamos de esa manera, tratando de observar y tratando de entender la vida de estos jóvenes, que era muy extrema en muchos aspectos, y al mismo tiempo lo que estaban desarrollando para salir un poco de esta marginalidad. Por eso era el taller que se llamaba La Ventana, yo creo, y creo que se llamaba La Ventana, no estoy seguro, porque ellos subían al Cerro San Cristóbal desde la zona norte y Ajá. se imaginaban mirando a través de una ventana el país exitoso que había al otro lado, y como que era tan distinto a lo de ellos, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente nosotros era sin guión, claramente sin un guión, con una idea, queremos hacer esto. Sergio ahí llevaba también la batuta. Sergio se le ocurrió hacer algunas actuaciones que fue notable, pero las actuaciones eran, qué sé yo, hay una pareja de pololo que les dijimos ya, actúen como, me imagino que van a salir el fin de semana, los problemas que tienen, los celos, ya, hagan una actuación de lo que les pasa de verdad. Y sentado en un sillón, yo con la cámara, sin mucho conocimiento ni experiencia, eh, lo grabábamos nomás y resultaba notable. La actuación era notable. Las dos o tres actuaciones que hicimos hacer eran extraordinarias. Era mejor que cualquier actor, porque realmente lo que estaban ellos actuando era lo que les pasaba. ¿Ah? Si tú has visto el video, hay esa Sí, por pareja de supuesto. pololo, es lo que les pasa, claramente, y los problemas que tienen. O después hay una pareja de amigas que se están preparando para salir, se están pintando, arreglando en la pieza. También era lo que les pasaba. O sea, en el fondo, actúen lo que les pasa. Les dábamos el tip de que ustedes van a salir a un carrete, qué sé yo, qué es lo que hacen. Y ahí salían actuaciones, y en ambos casos a mí son actuaciones bien notables, ¿no? Bien notables. Claro, yo justo te iba a preguntar por esa idea de la puesta en escena de algunas escenas actuadas dentro del documental. Sergio nos comentaba siempre que decía, él consideraba que no existía una frontera entre ficción y documental, decía, existen las películas. Y esta cosa de género separado, ficción documental, él no la compartía y juntaba y mezclaba sin mayores, ¿cómo se llama?, dudas, ¿no? Entonces, justo yo te iba a preguntar por esta construcción de escenas, que es una de las cosas notables del cortometraje, especialmente la escena en que traen a esta actriz, ¿no es cierto?, que viene con la citroneta y conversa con uno de los muchachos de este grupo, de este taller, y chocan las dos realidades, ¿no? Ahí hay dos realidades superpuestas, muy interesante de ver cómo ella actúa, cómo ella conversa con el muchacho y él cómo conversa con ella, cómo se produce esa relación. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? De esta, nuevamente, de las escenas de ficción o de actuación, ¿no es cierto? Y en especial esa.
Claro, ahí me recordaste de él, que era una persona muy linda, además. El Gallina era él, ahora me acordé el nombre, el sobrenombre, El Gallina. Claro, hicimos esa actuación que fue en el mismo tono de las otras que te comentaba recién, y con esta mujer que venía de otra realidad social, económica, de todo claramente, y yo estoy tratando de acordarme cómo fueron las instrucciones de que actuaran una escena de como de una amistad, cierta coquetería, pero Claro, ahí nace lo que dices tú, que Sergio para mí tiene razón, que el límite de la ficción en el documental, ¿dónde está ahí? Porque de hecho esa conversación que tienen sentados en la citroneta, el muchacho, porque la niña era muy atractiva además, entonces el muchacho entra en un tono de coquetería y le empieza a hablar las pastillas anticonceptivas. Me he tomado 3, dice. Me he tomado 4, sí me acuerdo, sí, estoy muy listo. bueno. Entonces, ahí la ficción a la realidad y ella se frena un poco, que en realidad ella ya entiende que es otra la situación, ya casi no está la cámara detrás, sino el cabro está tratando de conquistarla. Entonces, ¿dónde está Claro, la claro. ficción y dónde está la realidad? Ahí se confunden, evidentemente. Muy bonita esa escena. Entonces, y las otras dos escenas que estábamos comentando también se construyen un poco así, un poco una escena que está ficcionada en un momento, pero a partir de una realidad muy real, entre comillas, de la vida que lleva cada una de las personas que participan en ese grupo, en ese taller. Entonces, refleja claramente, documentalmente, a través de una ficción montada ahí, refleja la vida de ellos. En las 3 escenas pasa eso, en realidad. Sí, sí. Y ahí, a propósito de cómo es trabajar con Sergio, ¿no es cierto? Que a mí me tocó hacer clases con él como de año, un curso juntos, quizás más, y hicimos un par de cosas juntos. Hicimos una serie de televisión juntos y unas películas para él. Entonces, trabajar con Sergio era especial, ¿no? ¿Cómo era? Cuéntanos para ti, trabajar con Sergio, sus metodologías, sus modos de encarar la vida y el documental, que realmente es distinto a trabajar con otra persona. Porque él era una persona también muy, a ver, en un mundo de alta pretensión, a mi modo de ver, él tenía bien poca pretensión, era una persona que dejaba libremente actuar con un humor precioso, con una cierta ingenuidad, entre comillas, porque no es esa ingenuidad, pero escondido detrás, en el fondo de él había una cosa muy clara y muy poco ingenua, pero esa ingenuidad aparente que carente de pretensión, invitando a participar y a la idea a los demás, entonces era muy libre, no parecía un director tradicional, porque no era un tipo que tenía Sí, todas las sí. ideas claras, no, era No, abierto y funcionábamos así, y que era muy interesante. Para mí como aprendizaje en ese tiempo fue fantástico tener una persona al lado que dispuesta a compartir no solo lo que sabía, sino también su interés porque nosotros también aportáramos con lo nuestro, con errores, con todo, pero era muy abierto, muy lindo, una forma muy buena de educarse, autoeducarse o educarse, en el caso mío. Entonces fue un valor enorme. Trabajar con él para mí, o sea, fue 7 años increíbles, porque en realidad con una libertad para crear notable, notable. Además con su personalidad, como de niño chico. Yo siempre lo veía como muy espontáneo en todo, con un humor muy lindo, pucha, un cariño entrañable a él, la verdad. sí, bella, bella, bella persona en la vida cotidiana, en el set, ¿no es cierto? Trabajando con él, como dices tú, es como que no lo estuviéramos haciendo, es una cosa así como que uno no tiene el peso de las cosas graves, ¿no? Sino que lo hace con tal naturalidad que Sí, uno se siente en un estado como de felicidad, ¿no? Filmando en un cierto estado de felicidad. Yo me acuerdo grabando esta película que te digo yo de la escuela, nosotros nos llamaba la atención de que no era tradicional, pues no era el director tradicional que está como dirigiendo a esto, otro, sino que deja que la cosa fluya y pareciera que no hay control, pero sí lo hay, ¿no? Hay como un control que está abajo de otro modo
Y eso era al principio sorprendente y después fascinante. Sí, claro, eso que dices tú no lo había pensado así, pero lo refleja perfectamente, que parece que no hay control, aparenta no control, pero que sí lo tiene porque hay una cuestión más de fondo, más basal, que sí hay un control, que uno no se da cuenta a lo mejor, pero sí lo hay. Claro, eso como lo que está detrás, ¿no es cierto? El fondo del asunto era lo que más pesaba. Claro, claro, claro. Oye, del último tiempo, aprovechando que nos quedan unos pocos minutos de este conversatorio a propósito de Caminito al Cielo, que también va a ser transmitida por el festival, eh, el Sergio del último tiempo, ¿no es cierto? Sergio, bueno, dirigió la escuela, después se doctoró y se dedicó a escribir, ¿no? Y Sergio estuvo como fuertemente dedicado a escribir y a entregarnos su pensamiento. Tú tuviste oportunidad de compartir con él, conocer sus proyectos, conversar con él. Mira, pasó una cosa que nosotros el año que trabajamos hasta el año 92 juntos, así intensamente siempre, y después como que hicimos caminos distintos. Él siempre interesado en la parte más teórica, la parte académica, que es lo que finalmente desarrolló. Y yo fui por el lado, yo monté mi productora, que tengo desde entonces, desde el año 92, pero a pesar de ser tan cercanos por lo que habíamos hecho, y además por ser parientes, ser cuñados, no hubo mucha conexión en el trabajo. Yo no sé de mucho, esta serie que me estabas hablando tú, no tenía idea que se había hecho. Hizo el Cuartito Rosa, por ejemplo, que yo tampoco lo conocí mucho. Entonces yo tengo que ser sincero contigo de que no conocí mucho su trabajo posterior, sabiendo lo que estaba haciendo, pero no me adentré mucho en esa historia y que cada vez me parece más interesante de conocer, porque fue un mundo como que yo dejé de conocer de él. Y él conmigo fue una cuestión mutua, sin que hubiera nunca ni un problema entre los dos, pero fueron caminos también naturalmente distintos y aceptados por los dos. Igual nos veíamos, igual conversábamos. De hecho, un mes o 2 meses antes que falleciera, nos pegamos una conversa larga sobre una idea que en el fondo teníamos medio los dos, para desarrollar un trabajo y estuvimos hablando como 2 horas porque él está absolutamente lúcido a pesar de lo grave de su enfermedad y que era un trabajo más bien recopilatorio de todo esto que estamos hablando. ¿Ah? Era que algo queríamos hacer con todos los materiales que tiene él y yo de esa época, que los tenemos, porque cuando nos separamos además dijimos ya, también tú te lleváis esas cuestiones para tu casa, yo esto, y ya quedaron ahí, pero también sin ningún conflicto, nada, digamos, fue todo muy natural porque él invitaba a eso. Ah, tiene que ver también con la forma como dirigía, tiene que ver con su vida y con su forma de ser. O sea, un tipo absolutamente generoso intelectualmente, con todo lo que sabía y con lo suyo. Sí, generosidad es una palabra que lo describe súper bien. Bien, entonces, estamos ya cerrando este pequeño conversatorio. Te agradezco, Gonzalo, por habernos abierto algunos de los secretos de Caminito al Cielo. Podríamos seguir eternamente, ¿ah? Sí, Te sí, hay vamos a mucho. invitar a la escuela, a una clase ahí con más tiempo para poder conversar más, verlo y poder desmenuzarlo, porque es una pieza realmente súper interesante para nosotros, que la conocimos mucho después. Es un referente, ¿no? Es un referente de cómo hacer un documental, de cómo acercarse a las temáticas que ustedes se acercaron. Así que, nada, te agradezco la conversación, Gonzalo. Estamos en contacto y dejamos invitado a toda la gente a que vean Caminito al Cielo de Sergio y Gonzalo Duque, este cortometraje documental sobre estos jóvenes de Conchalí, ¿no? De La Ventana, me decías tú. Claro, el taller se llama La Ventana. Sí, yo le agradezco a usted también esta oportunidad de recordar a Sergio, además tan poco tiempo que falleció, que se le echa mucho de menos. Y yo feliz de poder participar en nuestra actividad para contar las miles de anécdotas además que se dieron en torno a ese y a los demás documentales. Por supuesto, tenemos que hacer un largo seminario sobre esa producción, que realmente es muy interesante. Si nosotros se la mostramos a los estudiantes y quedan así descolocados, es realmente algo que les motiva mucho y a todos nosotros también.
Sí, pues. Bien, pues, así que cordialmente invitado a una próxima conversación dentro del ámbito ya de la Escuela de Cine, FIC Viña, por supuesto. Y estamos en contacto, Gonzalo. Un gran abrazo. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ya, gracias a usted, Rodrigo, y nos estamos viendo. Súper, un abrazo grande. Chao.